Hola queridos lectores, seguimos con esta historia, que si ya escuchaste la primera parte, sabes que no es fácil de soltar. La ciudad sigue igual, fría, ajena, y él, todavía con hambre. Ya sabemos que no solo de pan, sino de un lugar en el mundo. Una búsqueda que lo arrastra cada vez más lejos de sí mismo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Acompáñenme. Una tarde, algunas semanas después, me encontraba en las afueras. Nuevamente, había ido, para sentarme, a un cementerio y había escrito un artículo para un periódico. Mientras estaba trabajando allí, dieron las 10. La noche cayó e iban a cerrar las puertas. Tenía hambre, mucha hambre. Desgraciadamente, las 10 coronas solo habían durado poco tiempo. Ya hacía 2, casi 3 días, que no comía nada y me sentía deprimido. Hasta sostener el lápiz me fatigaba. Tenía en el bolsillo la mitad de un cortaplumas y un manojo de llaves, pero ni un cuarto. Cuando cerraron la puerta del cementerio, debí haberme ido derecho a casa, pero vagué todavía algún tiempo. Me inspiraba un terror instintivo mi cuarto, tan tétrico y vacío, un taller abandonado de hojalatero, donde se me permitía vivir provisionalmente. Deambulé al azar, pasé ante el depósito, bajé hasta el mar y fui a sentarme en un banco, en el muelle del ferrocarril. Por entonces no tenía ideas tristes. Olvidé mi miseria y me sentí sosegado a la vista del puerto, apacible y bello en la semioscuridad. Siguiendo una vieja costumbre, quise proporcionarme una alegría releyendo lo que acababa de escribir y que a mi cerebro enfermo le parecía lo mejor que hasta entonces hiciera. Saqué el manuscrito del bolsillo, lo acerqué a mis ojos y lo recorrí página por página. Aquello me fatigó y guardé las cuartillas. Todo estaba tranquilo. El mar se extendía como un nácar azulado. Un policía paseaba a lo lejos, la única alma viviente que se veía. Todo el puerto estaba en silencio. Cuento de nuevo mi fortuna. La mitad de un cortaplumas, un manojo de llaves, pero ni un cuarto. De pronto, busco en el bolsillo y saco mis cuartillas. Es un acto mecánico, un reflejo inconsciente. Busco una hoja blanca, una hoja virgen, y Dios sabe de dónde me vino aquella idea. Empiezo a doblarla hasta formar un cucurucho. Ese pequeño cono de papel que alguna vez usábamos para guardar granos o dulces. Lo cierro con cuidado, procurando que quede lleno de aire, y lo arrojo con todas mis fuerzas, lejos sobre el pavimento. El viento lo lleva un poco más lejos, pero al fin se detiene. El hambre me alteraba el sistema nervioso. Miré el cucurucho de papel blanco, que tenía el aspecto de envolver monedas de plata relucientes, y me engañé imaginando que contenía algo. Hasta me invité a adivinar la cantidad. Y si acertaba exactamente, sería para mí. Me imaginaba las diminutas piezas de 10 ores en el fondo, y encima, las grandes monedas de corona, con sus bordes estriados brillando. Un cucurucho completamente lleno de dinero. Lo miraba con los ojos muy abiertos, y cómplice de mí mismo, me animaba a ir a robarlo. Entonces escuché al policía toser. ¿Cómo se me ocurrió imitarlo? Me levanté del banco y tosí 3 veces, asegurándome de que me oyera. ¿Cómo correría hacia el cucurucho en cuanto lo viera? Me regocijaba pensando en la desilusión que se llevaría. Me frotaba las manos, fuera de mí, y lanzaba juramentos al aire. ¿Cómo haría el ridículo ese granuja? Que el diablo me arrastre si no daba volteretas hasta el mismo infierno y sufría los tormentos más atroces ese canalla. Estaba consumido por el hambre y la inanición me enloquecía por completo. Poco después aparece la gente haciendo sonar sus botas con suelas de hierro sobre el pavimento, mirando con atención a su alrededor. Avanza despacio. Tiene toda la noche por delante.
No ve el cucurucho hasta que está casi encima de él. Entonces se detiene y lo examina. Qué blanco y perfecto se ve allí, sobre el suelo. Tal vez contenga unas monedas, ¿eh? Lo toma. Es liviano, demasiado liviano. Quizás sea una pluma cara, un adorno para sombrero. Lo abre con cautela, usando sus grandes manos, y mira dentro. Yo río golpeándome las piernas, río desesperadamente, pero de mi garganta no sale sonido alguno. Mi risa es muda y febril, tiene la profundidad de un sollozo. Luego, vuelven a sonar pasos sobre el pavimento. El agente da una vuelta por la plaza. Yo tengo los ojos llenos de lágrimas. El hipo me ahoga. Estoy fuera de mí por una alegría febril. Empiezo a hablar en voz alta, contándome la historia del cucurucho. Imito los gestos del pobre agente. Hago como si mi mano fuera el cucurucho y me inclino para mirar dentro, pegando un ojo al hueco de la palma y me repito sin cesar. ¡Ha tosido al tirarlo! ¡Ha tosido al tirarlo! A estas palabras les agrego otras. Les doy un tono malicioso. Las retuerzo. Las afilo. Tosió una vez. ¡Ja, ja, ja! Jugué con todas las variaciones posibles de la frase. Y la noche estaba muy avanzada cuando por fin mi excitación se calmó. Una calma aplastante cayó sobre mí. Una agradable sensación de abandono a la que me entregué sin resistencia. La oscuridad se hacía más espesa, y una brisa ligera abría surcos en el mar nacarado. Los barcos, cuyos mástiles tocaban el cielo, parecían, con sus cascos negros, monstruos silenciosos con cabellos erizados que me vigilaban al acecho. No sentía dolor alguno. El hambre había embotado mis sentidos. Al contrario, me sentía deliciosamente vacío, desconectado de todo, feliz de no ser visto por nadie. Estiré las piernas sobre el banco y me recosté hacia atrás, para sentir mejor esa agradable sensación de separación. No había nubes en mi alma, ni una sombra de malestar. Y, por lejos que alcanzara mi pensamiento, no envidiaba nada. No tenía ni un deseo insatisfecho. Estaba recostado, con los ojos abiertos, en un estado extraño. Era como si estuviera ausente de mí mismo, sintiéndome deliciosamente distante. Ningún ruido vino a perturbarme. La benévola oscuridad había borrado el universo de mi vista y me envolvía en una tranquilidad absoluta. Solo el apagado murmullo del gran silencio llegaba a mis oídos. Y los negros monstruos que estaban allí, los barcos, vendrían a buscarme cuando cayera la noche, para llevarme muy lejos, más allá del mar, a través de países extraños donde no habitaba ningún ser humano. Me conducirían al castillo de la princesa Ilahali, donde me esperaba un esplendor insospechado, más grandioso que toda gloria humana. Ella estaría sentada en una sala deslumbrante, toda hecha de amatistas, sobre un trono de rosas amarillas. Me tendería la mano cuando yo entrara. Me saludaría con un grito de bienvenida al acercarme y yo me arrodillaría. Bienvenido, caballero. Bienvenido a mi casa y a mi reino. Te he esperado durante 20 veranos y te he llamado en todas las noches claras. Cuando estabas triste, he llorado en esta sala y cuando dormías, te he inspirado sueños deliciosos. La hermosa toma mi mano y me conduce por largas galerías, entre grandes legiones de hombres que gritan ¡Viva! Y a través de jardines luminosos, donde 300 muchachas juegan y ríen. Me conduce a otra sala, donde todo brilla con esmeraldas que juegan con la luz del sol. Por las galerías y pasillos resuena la sinfonía de una música embriagadora, mientras aromas de perfumes acarician mi rostro. Sostengo su mano en la mía y siento recorrerme las venas el vértigo embriagador del hechizo.
Rodeo su cintura con mi brazo y ella murmura: «Aquí no, más lejos aún». Entramos en la sala roja, donde todo es de rubíes, un resplandor espumoso en el que me hundo. Siento entonces su brazo alrededor de mi cuello, su aliento en mi rostro cuando susurra: «Bienvenido por amor, dame un beso, otro, otro». Y de pronto, las rubíes se disuelven en la noche. Estoy sobre el banco, con las estrellas ardiendo sobre mi cabeza y el estómago vacío rugiendo como una fiera. Todo gira, todo es luz y hambre. Y mi pensamiento se pierde en ese huracán de luz. Me había quedado dormido recostado en el banco, y fue el agente quien me despertó. Me devolvían, sin piedad, a la vida y a la miseria. Mi primera sensación fue una absurda extrañeza al encontrarme lejos de la hermosa estrella, pero pronto se transformó en un amargo desaliento. Estuve a punto de llorar de pena por seguir vivo. Había llovido mientras dormía. Mi ropa estaba empapada y sentía un frío húmedo en los huesos. La oscuridad era más densa y apenas podía distinguir las facciones de la gente que estaba frente a mí. «Vamos», dijo. «Levántese». Me puse de pie de inmediato. Si me hubiera ordenado volver a echarme, lo habría hecho igual. Estaba muy deprimido, completamente sin fuerzas, y además comencé casi de inmediato a sentir hambre. «Espere un poco, idiota», me gritó el policía. «Se va usted sin el sombrero. Bueno, ahora márchese». Me parecía también que hubiera olvidado algo. Balbuceé distraído. «Gracias, buenas noches». Me alejé tambaleándome. Si al menos tuviera un poco de pan que llevarme a la boca. Uno de esos deliciosos panecillos de centeno que se pueden comer mientras caminas. Imaginé con todo detalle esa clase especial de pan de centeno que sería maravilloso tener. Sentía un hambre feroz. Deseaba estar muerto y desaparecer. Me puse sentimental y comencé a llorar. ¿Mi miseria no tendría nunca fin? De pronto me detuve en medio de la calle. Golpeé el suelo con el pie y juré en voz alta. ¿Qué me había llamado? ¿Idiota? Voy a enseñarle a ese agente lo que cuesta llamarme idiota. Di media vuelta y eché a correr de regreso. Me sentía encendido, ardiendo de cólera. En la parte baja de la calle, tropecé y caí, pero no le di importancia. Me levanté de un salto y seguí corriendo. Sin embargo, al llegar a la plaza del ferrocarril, estaba tan agotado que me faltaban fuerzas para alcanzar el muelle. Además, mientras corría, la rabia se me había ido apagando. Después de todo, ¿qué importaba lo que dijera ese bruto de agente? Sí, pero hay cosas que yo no puedo tolerar. Sin duda, me interrumpí a mí mismo. Pero él no se había dado cuenta. Me convencí con esa excusa. Me repetí que él no lo había hecho a propósito. Di media vuelta otra vez. Dios mío, las cosas que inventas, pensé indignado. Correr como un loco por estas calles mojadas, en plena noche. El hambre me roía intolerablemente y no me dejaba reposar. De vez en vez tragaba saliva, con la esperanza de satisfacerme, y me parecía que esto me tranquilizaba. Hacía ya muchas semanas, antes de este ayuno completo, que había tomado demasiado poco alimento y mis fuerzas habían disminuido considerablemente en los últimos tiempos. Aunque tuviera la suerte de obtener un billete de 5 coronas por uno u otro medio, nunca duraría aquel dinero el tiempo suficiente para permitirme restablecerme por completo antes de tener que sufrir un nuevo período de ayuno. Me dolían sobre todo la espalda y los hombros. Tosiendo fuerte o caminando inclinado, podía aliviar un poco la molestia en el pecho, pero para el dolor de los hombros y la espalda no había remedio.
¿Cómo podían creer que mi situación no iba a mejorar? ¿Acaso no tenía yo el mismo derecho a vivir que cualquier otro? Que el librero anticuario Pasha, por ejemplo, o Henechen, el comisionista marítimo. Como si yo no tuviera hombros de gigante y 2 brazos fuertes para trabajar. Como si no hubiera buscado un trabajo de leñador en la calle de los molineros para ganarme el pan de cada día. Como si yo fuera perezoso. No había buscado empleos, seguido cursos, escrito artículos, estudiado y trabajado noche y día como un condenado. Y no había vivido como un avaro, alimentándome de pan y leche cuando tenía algo de dinero, de pan seco cuando tenía poco y ayunando cuando no tenía nada. ¿Acaso vivía en un hotel? ¿Tenía yo acaso un piso entero en algún entresuelo? Vivía en un granero, en un taller de hojalatero, de donde todo el mundo había huido el último invierno porque nevaba dentro. Por tanto, no podía comprender nada absolutamente. Caminaba reflexionando en todas estas cosas y en mi pensamiento no había ni una sombra de maldad, de envidia o de amargura. Me detuve ante una tienda de pinturas y miré el escaparate. Intenté leer las etiquetas de algunos botes de hojalata, pero aún estaba muy oscuro. Irritado conmigo mismo por este nuevo capricho, furioso, exasperado por no poder saber qué contenían los botes, golpeé el cristal y me marché. Vi a un policía en lo alto de la calle. Aceleré el paso. Fui directo hacia él y le solté a quemarropa. «¡Son las 10! «No, son las 2», respondió sorprendido. «No, las 10», dije. «Son las 10». Y temblando de cólera, avancé unos pasos más, cerré el puño y repetí. «Dígame, son las 10». El policía meditó un momento, me examinó y me miró sorprendido. «Por fin», dijo con suavidad. «De todos modos, es hora de que vuelva usted a su casa. ¿Quiere que lo acompañe?» Esta amabilidad me desarmó. Sentí las lágrimas subir a mis ojos y respondí apresurado. «No, gracias. Me he quedado un poco más en el café». «Se lo agradezco». Llevó la mano a su casco mientras me alejaba. Su amabilidad me abrumó y lloré por no tener 5 coronas para dárselas. Me detuve lentamente. Me golpeé la frente y lloré cada vez más fuerte a medida que él se alejaba. Me insulté a mí mismo por mi pobreza. Me insulté de todas las maneras posibles, con los peores nombres que se me ocurrían. Ingeniosos hallazgos de groserías que me lanzaba a mí mismo. Seguí caminando hasta que casi llegué a mi puerta. Entonces descubrí que había perdido mis llaves. «Naturalmente», me dije con amargura. «¿Por qué no perder las llaves? Vivo en un patio donde abajo hay una caballeriza y arriba un taller de hojalatero. La puerta se cierra por la noche y nadie, absolutamente nadie, puede abrirla. Entonces, ¿por qué no perder las llaves?» Estaba empapado como un perro, muerto de hambre y con las rodillas absurdamente flojas. Entonces, ¿por qué no perderlas? Además, ¿por qué no se habría mudado toda la casa al barrio de Aker? Para que yo no la encontrara cuando quisiera entrar. Y me reía de mí mismo, endurecido por el hambre y el frío. Escuchaba a los caballos piafar en la caballeriza y desde afuera podía ver mi ventana. Pero la puerta era imposible de abrir y no había manera de entrar al patio. Cansado y con el alma llena de amargura, decidí volver al muelle a buscar mis llaves. Había empezado a llover y sentía el agua atravesando mi chaqueta hasta empapar la espalda. Frente al depósito, se me ocurrió una idea brillante. Pediría al policía que me abriera la puerta. Me acerqué a un agente y le rogué que me acompañara para entrar en mi casa, si era posible. «Ah, si pudiera, sí», me dijo. Pero no había manera. No tenía las llaves. Las llaves de la policía no estaban allí.
sino en la oficina de los inspectores. ¿Qué hacer entonces? Nada, irse a dormir al hotel. Pero justamente no puedo ir a dormir al hotel, no tengo dinero. He estado de juerga en el café, usted comprende. Permanecimos un momento allí, en la escalera del depósito. Él reflexionaba, meditaba, mientras me observaba. A nuestro alrededor, la lluvia caía a torrentes. Entonces, vaya al puesto de guardia y pida que lo dejen pasar la noche como transeúnte, dijo. ¿Como transeúnte? No se me había ocurrido. Caramba, era una buena idea. Le di las gracias a la gente por tan excelente ocurrencia. Entonces, ¿no tengo más que entrar y decir que soy transeúnte? Nada más. ¿Su nombre? Preguntó el inspector de servicio. Tangen. Andrés Tangen. No sé por qué mentí. Mis pensamientos flotaban dispersos y tenía más impulsos extraños de lo que era conveniente. Inventé rápidamente ese nombre, completamente distinto al mío, y lo solté sin pensarlo. Mentí sin necesidad. ¿Profesión? Aquello me puso entre la espada y la pared. Al principio pensé en decir que era ojalatero, pero lo descarté. Un nombre como el que me había dado no era propio de un ojalatero. Además, yo llevaba gafas. Entonces se me ocurrió un golpe de audacia. Avancé un paso y dije con voz firme y solemne: periodista. El secretario hizo un gesto de sorpresa y luego escribió. Yo estaba allí, frente a la barra, majestuoso como un ministro, sin domicilio, y no desperté la menor sospecha. El secretario comprendía perfectamente que yo hubiera vacilado en responder. ¿Cómo suponer a un periodista en el depósito, sin casa ni hogar? ¿En qué periódico, señor Tangen? En el Morgenbladet, contesté. He tenido la desgracia de estar de juerga hasta muy tarde. Esta noche. No hablemos de eso, interrumpió, y agregó sonriendo. Cuando la juventud se excita, sabemos lo que es eso. Se levantó, se inclinó cortésmente ante mí y, dirigiéndose a un agente, le dijo: conduzca al señor a la sección reservada. Buenas noches. Sentí que un escalofrío recorría mi espalda ante mi audacia, y al andar apreté los puños para guardar la serenidad. El gas alumbra durante 10 minutos, dijo el agente parado ante la puerta. ¿Y luego se apaga? Luego se apaga. Me senté en la cama y escuché cómo echaban la llave. La celda, clara y limpia, tenía un aspecto agradable. Me sentía bien abrigado y escuchaba con una sensación de bienestar la lluvia golpeando afuera. No podía desear nada mejor que un cuarto así, tan íntimo. Mi alegría crecía. Sentado en el lecho, con el sombrero en la mano y los ojos fijos en la llama del gas, empecé a recordar cómo habían sido mis primeras relaciones con la policía, porque estas eran las primeras, y cómo lo había enredado todo. Tangen, periodista. ¿Qué quiere usted? Y después, Morgenbladet. ¿Cómo había acertado directo al corazón con Morgenbladet? No hablemos de eso, ¿eh? Asistir a la recepción de gala de la presidencia del consejo hasta las 2. Haber olvidado en casa la llave y una cartera con algunos billetes de 1000. Conduzca al señor a la sección reservada. De pronto, el gas se apagó con una rapidez sorprendente, sin previo aviso, sin ir disminuyendo. Quedé en una oscuridad total. No podía ver mi propia mano, ni las paredes blancas que me rodeaban. Nada. No había nada más que hacer que meterme en la cama. Me desnudé. Pero no tenía sueño y no podía dormir. Me quedé tendido un rato, mirando aquella oscuridad, tan espesa y profunda que parecía no tener fin, y que yo no lograba concebir. Mi imaginación era incapaz de comprenderla. Todo era negro, más allá de toda medida, y sentía que la oscuridad me oprimía. Cerré los ojos, empecé a tararear.
y me revolví de un lado a otro en el camastro para distraer mi mente, pero no lo conseguí. La oscuridad había tomado posesión de mi pensamiento y no me dejaba descansar ni un instante. ¿Y si me hubiera disuelto en las tinieblas? ¿Y si yo no fuera más que una parte de ellas? Me incorporé en el lecho y moví los brazos. Mi nerviosismo me dominaba por completo. Y aunque intentaba de todo para combatirlo, no lograba nada. Estaba allí, prisionero de las más extrañas fantasías, imponiéndome silencio, tarareando canciones de cuna, sudando por el esfuerzo de intentar calmarme. Tenía los ojos fijos en las tinieblas, y nunca en mi vida las había visto tan absolutas. No había duda. Estaba frente a una clase especial de tinieblas, un elemento absurdo, algo que nadie había visto jamás. Se me ocurrían las ideas más ridículas, y cualquier cosa me llenaba de terror. Un pequeño agujero en la pared, junto a mi cama, empezó a obsesionarme. Supongo que sería el hueco que dejó un clavo, una simple marca en el muro. Lo palpaba, soplaba dentro, intentando adivinar su profundidad. Pero no era un agujero inocente, ni mucho menos. Era un agujero sospechoso, lleno de misterio, del que debía desconfiar. Obsesionado con la idea del agujero, completamente fuera de mí, lleno de curiosidad y de terror, terminé por salir de la cama a buscar mi medio cortaplumas para medir su profundidad y convencerme de que no atravesaba hasta el cuarto contiguo. Luego volví a acostarme para intentar dormir. Pero en realidad, para seguir luchando con las tinieblas, afuera la lluvia había cesado y no se oía ningún ruido. Durante un rato escuché atentamente la calle y no descansé hasta percibir unos pasos. ¿Un transeúnte? O tal vez un agente, a juzgar por el sonido. De pronto, empecé a dar chasquidos con los dedos mientras soltaba una carcajada. Era endiabladamente gracioso. ¡Ah! Creí haber encontrado una palabra nueva. Me incorporé y dije, esto no existe en el idioma. Soy yo quien la ha inventado. Cuboa. Tiene todas las letras de una palabra. Dios mío, hijo mío, has creado una palabra. Cuboa. De enorme importancia gramatical. Veía claramente la palabra ante mí, en las tinieblas. Permanecí con los ojos muy abiertos, asombrado por mi hallazgo, y reí de alegría. Luego empecé a hablar en voz baja, para que nadie me oyera, porque quería guardar en secreto mi invento. Había llegado a la completa locura. Estaba vacío. Ya no sentía dolor, y había perdido el control de mi imaginación. Reflexioné en silencio. Con los razonamientos más absurdos, empecé a profundizar en el significado de mi nueva palabra. No tenía por qué significar Dios, ni Tívoli. ¿Y quién había dicho que significaba exposición de ganado? Apreté el puño con violencia y repetí. ¿Quién ha dicho que significa exposición de ganado? Pensándolo bien, tampoco era necesario que quisiera decir candado o amanecer. A una palabra como aquella no le sería difícil encontrarle un sentido. Esperaría, tendría paciencia. Mientras tanto, podía dormir. Echado en mi camastro, reía burlonamente, sin decir nada, sin pronunciarme ni a favor ni en contra. Pero al cabo de unos minutos me puse nervioso. La nueva palabra me torturaba sin descanso. Volvía a mi pensamiento una y otra vez, como una obsesión, y entonces me puse serio. Me había formado una idea de los significados que no debía tener, pero aún no había decidido cuáles sí debía tener. «Es una cuestión secundaria», declaré en voz alta. Me cogí del brazo y repetí que era una cuestión secundaria. La palabra ya estaba hallada, gracias a Dios, y eso era lo principal. Pero mi imaginación no dejaba de atormentarme e impedirme dormir. Nada parecía estar a la altura de aquella palabra extraña.
Por fin me incorporé de nuevo y oprimiéndome la cabeza me dije, no, es imposible que signifique emigración o fabricación de tabaco. Si hubiera podido significar algo así, ya me habría decidido hace tiempo, asumiendo las consecuencias. No, realmente, esta palabra está hecha para significar algo psíquico, un sentimiento del alma. ¿Cómo no lo comprendí antes? Y me exprimí los sesos tratando de encontrar algo psíquico. Entonces me pareció que alguien se entrometía en mi conversación y respondí enfurecido. ¿Te parece bien? No, idiota, no te pareces a nadie. ¿Lana para medias? Vete al diablo. ¿Por qué tendría que darle el significado de lana para medias, si precisamente ese significado me repugna? Soy yo quien ha inventado la palabra, y por tanto, tengo todo el derecho de darle el significado que quiera. Todavía no me he decidido, creo, pero mi cerebro se iba enredando cada vez más. Por último, salté de la cama y a tientas busqué el grifo. No tenía sed, pero la cabeza me ardía y sentía una necesidad imperiosa de agua, una urgencia instintiva. Después de beber, volví a la cama decidido a dormir a toda costa. Cerré los ojos y traté de permanecer tranquilo. Permanecí varios minutos sin moverme. Empecé a sudar y la sangre comenzó a golpear con violencia en mis venas. Era algo completamente insólito. Demasiado absurdo aquello de buscar dinero en el cucurucho. Además, solo tosió una vez y me preguntaba si aún seguiría paseando o se habría sentado en mi banco. El nácar azul, los buques. Abrí los ojos. ¿Para qué tenerlos cerrados si no podía dormir? Las mismas tinieblas seguían reinando a mi alrededor. La misma eternidad negra e insondable contra la que se estrellaba mi imaginación, incapaz de concebirla. ¿A qué podía compararla? Hice los esfuerzos más desesperados por encontrar una palabra lo bastante oscura, que me ennegreciera la boca al pronunciarla. Dios mío, qué negrura. Me distraje pensando en el puerto, en los buques, en los monstruos negros que me aguardaban. Iban a aspirarme, a engullirme, a retenerme cautivo y a navegar conmigo a través de mares y tierras, a través de reinos sombríos que ningún hombre había visto jamás. Me sentía a bordo, atraído por el agua, volando entre las nubes y descendiendo. Lancé un grito ronco, un grito de angustia, y me incorporé. Había hecho un viaje peligroso, lanzado a través de los aires como un objeto. Qué sensación de alivio cuando toqué con la mano el duro camastro. Esto se parece a cuando uno muere, me dije. ¿Es que vas a morir? Permanecí un instante pensando en ello. Iba a morir. Entonces, me senté en el lecho y me pregunté con severidad, ¿quién ha dicho que voy a morir? Soy yo quien encontró la palabra. Tengo, por tanto, el derecho absoluto de decidir lo que debe significar. Comprendí que deliraba. Lo comprendí antes de terminar de hablar. Mi locura era un delirio nacido de la debilidad, del agotamiento, pero aún no había perdido del todo la conciencia. Y de repente, una idea atravesó mi mente. Me había vuelto loco. Sobrecogido por el terror, salté de la cama. Me tambaleé hasta la puerta e intenté abrirla. 2 o 3 veces me lancé contra ella para derribarla. Me golpeé la cabeza contra la pared. Gemí en voz alta. Me mordí los dedos y juré. Todo seguía en silencio. Solo mi propia voz resonaba en las paredes. Caí desplomado al suelo, incapaz de moverme un instante más en aquella celda. Entonces distinguí, en lo alto de la pared, un cuadrado grisáceo, una mancha blancuzca y tenue. Era la claridad del día. ¡Ah! ¡Con qué delicia respiré! Me tumbé de espaldas en el suelo y lloré de alegría ante aquella bendita claridad, ante aquel anuncio de luz. Sollozaba de gratitud.
enviaba besos a la ventana y me comportaba como un loco. Y sin embargo, en todo momento era consciente de lo que hacía. Todo mi agotamiento se había desvanecido de golpe. Toda mi desesperación y mis sufrimientos habían cesado. Y hasta donde alcanzaba mi pensamiento, no había en mí ningún deseo insatisfecho. Me senté en el suelo, junté las manos y esperé pacientemente la llegada del amanecer. ¿Qué noche había pasado? Me sorprendía que nadie hubiera oído los ruidos que hice. Claro que estaba en la sección reservada, muy por encima de los demás detenidos. Un ministro sin domicilio, por así decirlo, con excelente humor y la mirada fija en la pared que poco a poco se iluminaba. Me entretenía jugando a ser ministro. Me llamaba a mí mismo von Tangen y me dirigía la palabra con tono solemne, como en un discurso parlamentario. No dejaba de fantasear, aunque ya estaba menos nervioso. Si no hubiera cometido la ridícula torpeza de olvidar en casa la cartera. Señor ministro, ¿me concedería el honor de conducirle al lecho?, dije, y, con toda seriedad y ceremonioso respeto, me encaminé hacia el camastro. Había ya tanta claridad que pude distinguir las dimensiones de la habitación, y un poco más tarde pude ver el enorme cerrojo de la puerta. Aquello me divertía. La oscuridad uniforme, de un espesor tan irritante, de un espesor tal que me impedía verme a mí mismo, se había roto. Mi sangre se tranquilizó y pronto sentí que mis ojos se cerraban. Me despertaron unos golpes dados en la puerta. Apresuradamente, salté del lecho y me vestí. Mi traje conservaba todavía la humedad de la víspera. ¿Quiere hacer el favor de presentarse al inspector de día?, me dijo el agente. Aún habré de llenar algunas formalidades, pensé con terror. Entré en una sala del piso bajo, donde había sentadas unas 30 o 40 personas, todas sin hogar. Una por una, iban siendo llamadas por orden, y a cada una se le entregaba un bono para comida. El inspector repetía constantemente a la gente que lo acompañaba: ¿ha recogido su bono? No olvide dárselos. Necesitan comer. Yo miraba los bonos y esperaba que me diesen uno. Andrés Tangen, periodista. Avancé y me incliné. Dios, ¿cómo es posible que esté usted aquí? Expliqué todo lo ocurrido. Conté la misma historia que la víspera. Mentí con los ojos bien abiertos y sin pestañear. Mentí con sinceridad. Me entretuve hasta muy tarde en el café. Perdí la llave. Sí, dijo sonriendo. Eso es lo que pasa. ¿Ha dormido usted bien al menos? Como un ministro, contesté. Como un ministro. Me alegro mucho, dijo levantándose. Buenos días. Y salí. Un bono. Yo también quería un bono. No había probado bocado en 3 largos días y sus interminables noches. Pan. Pero nadie me lo ofreció, y yo no me atreví a pedirlo. Si lo hacía, despertaría sospechas. Comenzarían a hurgar en mis asuntos, descubrirían la verdad, y me arrestarían por falsa declaración. Salí del depósito con la cabeza en alto, con la altivez de un millonario y las manos cruzadas a la espalda. Brillaba un sol abrasador. Eran las 10 y en el mercado Young el bullicio estaba en su punto más alto. ¿A dónde ir? Metí la mano en el bolsillo y toqué mi manuscrito. Cuando dieran las 11, intentaría ver al redactor jefe. Me quedé un momento apoyado en la baranda, observando la vida a mi alrededor. Mi ropa seguía despidiendo un vaho húmedo. El hambre volvía a atacarme, royéndome las entrañas, sacudiéndome, provocándome dolores agudos, como finas agujas que me hacían sufrir. ¿No tendría ni un amigo, ni un conocido al que acudir? Busqué desesperadamente en mi memoria a alguien que pudiera prestarme 10 ore, pero no había nadie, absolutamente nadie.
No obstante, el día era espléndido. Había mucho sol y mucha luz a mi alrededor. El cielo se abría como un mar tranquilo sobre las montañas de Lier. Sin darme cuenta, había tomado el camino hacia mi casa. Tenía un hambre terrible. Cogí del suelo una viruta de madera y la mastiqué. Esto me dio cierta satisfacción. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? La puerta estaba abierta. El encargado de cuidar los caballos me dio los buenos días, como siempre. Hermoso día, dije. Fue lo único que se me ocurrió decir. ¿Le pediría que me prestara una corona? Si pudiera, seguramente lo haría con gusto. Además, una vez le escribí una carta. Hermoso día, repitió él. Tengo que pagar hoy mi habitación. ¿No sería tan amable de prestarme 5 coronas? Solo por unos días. Ya me hizo un favor otra vez. No puedo. Créame que me es imposible, Jens Olaí, contesté. Ahora no. Tal vez después, quizá esta tarde. Y subí, vacilante, la escalera que conducía a mi cuarto. Allí me tumbé en la cama y rompí a reír. No era gracioso que él se me hubiera adelantado. Mi honor estaba a salvo. 5 coronas. Que el buen Dios le ayude. Lo mismo podría haberme pedido 5 acciones del restaurante popular o una villa en Aker. Y cuanto más pensaba en esas 5 coronas, más fuerte reía. ¡Qué pícaro! 5 coronas. A buena puerta iba a llamar. Mi alegría aumentaba y yo me abandonaba a ella. ¡Uf! ¡Qué olor a comida hay aquí! Ese olor fuerte de chuletas para el almuerzo. ¡Uf! Abrí la ventana para ventilar la habitación y echar fuera ese olor repugnante. «Camarero, un bistec», dije, riendo para mí mismo. Me volví hacia la mesa, la pobre mesa coja que tengo que sostener con las rodillas para poder escribir. Me incliné profundamente y dije: «Permítame una pregunta. ¿Desea usted beber vino? ¿No? Soy Tangen, el ministro Tangen. Desgraciadamente, estuve divirtiéndome hasta muy tarde. La llave de la puerta cochera y mi imaginación, desbocada, volvía a escaparse por los caminos de la aventura. Me daba cuenta de lo incoherente que era todo lo que decía. No pronunciaba una sola palabra sin escucharla y entenderla. Me decía a mí mismo: «¿Ya vuelves a divagar?» Y sin embargo no podía evitarlo. Era como estar acostado sin dormir y hablar en sueños. Mi cabeza estaba ligera, sin dolor, completamente despejada, y en mi alma no había nubes. Iba a la deriva, sin oponer resistencia. «Entre. Entre usted. Mire, todo es de rubíes. Y la jali. El diván es de seda roja, afelpada». Cómo respira afanosamente. «Un beso, amada mía. Otro. Tus brazos son como el ámbar. Tus labios son de fuego. Camarero, he pedido un bistec». El sol entraba por mi ventana y abajo escuchaba a los caballos royendo su pienso. Yo masticaba la viruta de buen humor, con el alma alegre como un niño, mientras palpaba mi manuscrito. No pensaba en él conscientemente, pero mi instinto me decía que existía. Mi propia sangre me lo recordaba. Lo saqué. Como estaba mojado, lo desdoblé y lo extendí al sol para que se secara. Luego empecé a pasear por el cuarto. Qué deprimente era su aspecto. En el suelo, por todas partes, había trocitos de hojalata, pero ni una sola silla donde sentarse, ni un clavo en las paredes desnudas. Nada que pudiera empeñarse o siquiera ser devorado. Algunas hojas de papel en la mesa, cubiertas de espeso polvo, constituían toda mi fortuna. La vieja colcha verde sobre la cama me la había prestado Hans Pauli algunos meses antes. ¡Hans Pauli! Produje un chasquido con mis dedos. Hans Pauli Petersen me auxiliaría. Intenté recordar su dirección. ¿Cómo había podido olvidar a Hans Pauli?
Seguramente le molestaría mucho que no me hubiese dirigido a él inmediatamente. Vivamente, me pongo el sombrero, recojo mi manuscrito y me precipito escalera abajo. «Oye, Jens Olay», grito en el patio. «Creo que podré hacer algo por ti esta tarde». Al llegar al depósito, veo que son más de las 11 y me decido ir inmediatamente a la redacción. Ante la puerta de la oficina me paro para comprobar si mis cuartillas están ordenadas. Las coloco con cuidado, me las guardo y llamo. Al entrar, oigo las palpitaciones de mi corazón. Tijeras está en su sitio, como de costumbre. Tímidamente pregunto si está el redactor jefe. No obtengo respuesta. El hombre, armado de grandes tijeras, busca noticias en los periódicos provincianos. Repito mi pregunta y avanzo. «El redactor jefe no ha llegado», dice por fin Tijeras, sin levantar los ojos. «¿Cuándo vendrá?» «No sé, no puedo decirlo». «¿Hasta qué hora está abierta la redacción?» La pregunta queda sin contestar y me veo forzado a retirarme. Tijeras no se había vuelto a mirarme. Me reconoció por la voz. Como era mal visto allí, no se dignaba ni contestarme. Sería una orden del redactor jefe. He de advertir que, desde la aceptación de mi famoso artículo de las 10 coronas, le había abrumado con mis trabajos, forzando su puerta casi diariamente con cosas inútiles que tenía que leer de cabo a rabo antes de devolvérmelas. Sin duda, acabó por tomar sus medidas. Me puse en camino hacia el arrabal de Hommansby. Hans Pauli Pettersen era un estudiante del campo, un muchacho pobre que vivía en una buhardilla de una casa de 4 pisos. Pero si tenía una corona, no me la negaría. Me la daría sin dudarlo. Estaba tan seguro que durante todo el camino imaginé aquella moneda en mi mano, sintiendo casi su peso. Cuando llegué, encontré la puerta cerrada y tuve que llamar. «Quisiera hablar con el señor Pettersen, el estudiante», dije, haciendo ademán de entrar. «Conozco su habitación». «¿El señor Pettersen, el estudiante?», repitió la criada. «¿Es el que vivía en la buhardilla?» «Se ha mudado. No sé dónde, pero dejó dicho que le enviaran la correspondencia a casa de Hermansen, en la calle de la aduana». La criada no dijo el número. Lleno de fe y esperanza, fui a la calle de la aduana para obtener la dirección de Hans Pauli. Era mi último recurso y había que aprovecharlo. Por el camino pasé ante una casa recién edificada. En la acera, 2 carpinteros estaban cepillando. Cogí del suelo 2 virutas relucientes, me metí una en la boca y guardé en el bolsillo la otra para más tarde. Seguí mi camino. En el escaparate de una panadería acababa de ver un pan de 10 ore extraordinariamente grande, el más grande que se podía conseguir por aquel precio. Vengo a saber la dirección del señor Pettersen, el estudiante. Calle de Bernd Acker, número 10, Buhardilla. ¿Va usted allí? En este caso podría hacer el favor de llevarle algunas cartas que han llegado para él. Vuelvo a subir al centro de la ciudad por el mismo camino por el que había venido y paso otra vez ante los carpinteros que estaban sentados con sus platos entre las rodillas, comiendo un buen almuerzo caliente del restaurante popular. Paso de nuevo por la panadería. El pan continúa en su sitio. Llego por fin a la calle de Bernd Acker, medio muerto de hambre. La puerta está abierta y subo todos los escalones hasta llegar a la buhardilla. Saco las cartas del bolsillo para poner de buen humor a Hans Pauli al entrar. Seguramente no rechazaría este golpe de mano cuando le explicara las circunstancias en que me encontraba. Seguramente no. Hans Pauli tenía un gran corazón. Siempre lo dije. En la puerta encontré su tarjeta. H.P. Pettersen, estudiante de teología. Ha marchado con su familia.
Me senté allí mismo, en el suelo, aplastado por un cansancio abrumador, por una especie de aturdimiento. Repetí varias veces, casi sin darme cuenta. Se ha marchado con su familia. Se ha marchado con su familia. Después, guardé silencio. No había lágrimas en mis ojos. No pensaba nada. No sentía nada. Permanecí allí, con los ojos fijos, mirando aquellas cartas sin comprender. Pasaron 10 minutos, tal vez 20, quizá más. Seguía sentado en el mismo sitio, inmóvil, con aquel sentimiento de abandono aplastándome por dentro. Alguien subía la escalera. Me levanté y fui a su encuentro diciendo: venía a ver al señor Petersen, el estudiante. Traigo 2 cartas para él. Se ha marchado con su familia, contestó la mujer, pero volverá después de las vacaciones. Si quiere usted, puedo quedarme con las cartas. Sí, muy bien, gracias, dije. Así las encontrará al volver. Quizá contienen algo importante. Buenos días. Salí. Me detuve en medio de la calle y, apretando los puños, dije: voy a decirte algo, mi querido buen Dios. Entonces solté las maldiciones más absurdas. Caminé unos pasos y volví a detenerme. De pronto, cambié de actitud. Junté las manos, incliné la cabeza y, con voz suave, me pregunté: ¿pero acaso te has dirigido a él, hijo mío? La entonación no me sonó bien. Con una E mayúscula lo dije, una E enorme como una catedral. Así: ¿pero acaso te has dirigido a él, hijo mío? Luego bajé la cabeza y respondí con una voz llena de tristeza: no. Pero incluso así, la entonación seguía sin parecerme correcta. No puedes fingir devoción, aunque estés loco. Tienes que decir: sí, he invocado a mi Dios y a mi Padre, y debes darle a esas palabras la melodía más piadosa que jamás hayas escuchado. Veamos. Así. Sí, eso suena mejor. Pero hay que suspirar. Suspirar como un caballo que tiene retortijones de tripas. ¡Así! Ensayaba la lección mientras caminaba. Golpeaba el suelo con impaciencia cuando no me salía bien y me insultaba a mí mismo. Con gran asombro de los peatones que se volvían a mirarme. Seguía masticando mi viruta sin detenerme, caminando tambaleante por las calles, tan deprisa como podía. Sin darme cuenta, me encontré en la plaza del ferrocarril. El reloj de El Salvador marcaba la 1:30. Me detuve un instante a reflexionar. Un sudor de cansancio me perlaba el rostro y se deslizaba hasta los ojos. ¿Vamos a dar una vuelta por el muelle? Claro que sí, tienes tiempo. Accedí y bajé hacia el muelle del ferrocarril. Allí estaban los buques. La mar ondulaba bajo el sol. Por todas partes había movimiento y actividad, mugidos de sirenas, mozos cargados con cajas, cantos alegres de los boteros en sus pequeñas embarcaciones. Cerca de mí estaba sentada una vendedora de pasteles, con la nariz curtida por el tiempo, inclinada sobre su mesita de mercancías, absurdamente llena de golosinas. Me volví con repugnancia, porque invadía todo el muelle con olor de comida. ¡Puf! ¡Abran las ventanas! Me dirigí hacia un caballero sentado a mi lado, y con la mayor convicción le expuse aquel abuso. Vendedores de pasteles aquí, vendedores de pasteles allá. ¿No le parecía insoportable? Pero el hombre, sorprendido, no me dejó terminar el discurso. Se levantó y se marchó. Me levanté también y le seguí, firmemente resuelto a sacar al hombre de su error. Aún desde el punto de vista de la higiene, le dije poniéndole la mano en el hombro: perdóneme, soy extranjero y no conozco los reglamentos acerca de la higiene, dijo, mirándome con terror. Ah, bien, la cosa cambiaba si era extranjero. ¿No podría hacerle algún favor? ¿Acompañarle a visitar la ciudad? Sería un placer para mí y no le costaría nada. Pero el hombre quería a toda costa deshacerse de mí.
y cruzó la calle a grandes zancadas para pasar a la otra acera. Volví al banco y me senté. Estaba muy agitado, y el gran organillo que comenzó a sonar un poco más lejos aumentó mi inquietud. Era una música rígida, metálica. Un fragmento de Weber acompañaba la voz de una muchacha que cantaba una canción melancólica. El organillo tenía tonos que imitaban la flauta, impregnados de sufrimiento, que parecían filtrarse en mi sangre. Mis nervios comenzaron a estremecerse, como si vibraran al mismo compás, y un instante después me dejé caer de espaldas en el banco, gimiendo y tarareando el aire de Weber. ¿Qué cosas puede llegar a imaginar el corazón cuando el hambre lo domina? Me sentía absorbido por la música, disuelto en ella, convertido en melodía. Era como si chorreara música, como si todo mi ser se derramara en notas, mientras volaba muy alto, por encima de las montañas, danzando en zonas de luz. «¡Un ore!», dijo la muchacha, tendiéndome su platillo de hojalata. «¿Solo un ore?». «Sí», respondí sin pensar, levantándome de un salto y buscándome los bolsillos. Pero ella, creyendo que quería engañarla, se alejó enseguida, en silencio. Esa resignación muda fue demasiado para mí. Si me hubiera insultado, lo habría soportado mejor. «No tengo ni un ore», le dije en voz baja. «Pero me acordaré de ti más tarde, quizá mañana». «¿Cómo te llamas?». «Ah, es un bonito nombre, no lo olvidaré». «Hasta mañana, entonces». Aunque no dijo una palabra, comprendí que no me creía, y lloré de desesperación porque aquella muchachita no quería creerme. La llamé otra vez, y rápidamente me quité la chaqueta para darle mi chaleco. «Voy a indemnizarte», le dije. «Espera un momento». Pero no tenía chaleco. ¿Cómo se me ocurrió buscarlo? Hacía ya varias semanas que no era mío. ¿Qué me sucedía? La muchacha, asombrada, no esperó más y se retiró apresuradamente. No pude hacer otra cosa que dejarla ir. La gente se arremolinó en torno a mí y reía. Un agente se abrió paso, se acercó a mí y preguntó qué ocurría. «Nada», contesté. «Absolutamente nada. Quería dar mi chaleco a esa chiquilla, para su padre. No tienen por qué reírse así». No tenía más que ir a casa y ponerme otro. «Basta ya de hacer tonterías en la calle», dijo el policía. «¡Ea, márchese!», y me empujó por los hombros. «¿Son suyos estos papeles?», me gritó. «Ah, perdón, sí. Es mi artículo para el periódico. Son escritos muy importantes. ¿Cómo he podido ser tan imprudente?». Cogí mis cuartillas, comprobé que estaban en orden y me dirigí a la redacción, sin detenerme un instante ni para girar la cabeza. Eran las 4 en el reloj de El Salvador. La redacción estaba cerrada. Bajé la escalera sin hacer ruido, temiendo que me oyesen como un ladrón, y me paré, indeciso, después de cruzar el umbral. ¿Qué hacer? Me apoyé en la pared, con la vista fija en el suelo, y medité. Me incliné a coger un alfiler que brillaba a mis pies. Si descosiese los botones de mi chaqueta, ¿qué me darían por ellos? Quizá no servían para nada. Los botones no eran, al fin y al cabo, más que botones. Pero los cogí y los miré, y remiré por todas partes, y los hallé casi nuevos. Me pareció una idea luminosa. Podía descoserlos con la mitad de mi cortaplumas y empeñarlos. La esperanza de vender aquellos 5 botones me devolvió el valor. «Ya ves cómo todo se arregla», me dije, animado. Recuperé el ánimo y me puse de inmediato a descoser los botones uno por uno. Mientras tanto, hablaba conmigo mismo, en silencio, así. «Sí, ya lo ve usted. Están un poco gastados, es cierto, pero no es nada grave». «¿Usados?», dice. No, se equivoca. Si existe alguien que haya usado menos sus botones que yo, me gustaría conocerlo. Debo advertirle que siempre llevo la chaqueta desabrochada.
Es una costumbre de familia, una peculiaridad. ¿Que no los quiere? Está bien, no insisto. Pero al menos necesito 10 ore por estos botones. ¿Cómo dice? Que no puede. Por Dios, hombre. ¿Quién le obliga a hacer eso? Está bien, quédese tranquilo. Vaya, busque a la policía si quiere. Yo esperaré aquí mientras trae a un agente. Y no se preocupe, no pienso robarle nada. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me llamo Tangren. Estuve divirtiéndome hasta tarde. Alguien bajaba la escalera. Instantáneamente volví a la realidad. Reconocí a Tijeras y me apresuré a guardar los botones en el bolsillo. Venía tan absorto mirando sus uñas que parecía no querer responder siquiera a mi saludo. Pero le detuve y le pregunté si estaba el redactor jefe. No está. Miente usted, dije, y con un descaro que me asombró a mí mismo proseguí. Es necesario que le hable. Se trata de un asunto urgente. Traigo un informe de la presidencia del consejo. ¿No puede usted decírmelo a mí, en todo caso? A usted, dije clavándole la mirada. Aquello surtió efecto. Inmediatamente volvió a subir conmigo y abrió la puerta. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Apreté violentamente las mandíbulas para darme ánimo. Llamé y entré en el despacho del redactor jefe. Buenos días. Ah, es usted, dijo con amabilidad. Siéntese. Si me hubiera señalado la puerta, creo que me habría producido mejor efecto. Sentí que estaba a punto de llorar y apenas pude decir: le ruego que me perdone. Siéntese, repitió. Me dejé caer en la silla y le expliqué que traía un artículo que me encantaría ver publicado en su periódico. Le conté cuánto trabajo y esfuerzo me había costado. Lo leeré, respondió, tomándolo en sus manos. Sin duda, todo lo que escribe le cuesta esfuerzos. Pero es usted demasiado violento. Si pudiera ser un poco más prudente. Siempre hay demasiado nervio en sus textos, pero lo leeré. Se volvió hacia la mesa, y yo, sentado frente a él, sentía que me engañaba con promesas huecas. ¿Me atrevería a pedirle una corona? ¿A explicarle por qué siempre había tanto nervio en mis artículos? Quizá me ayudaría. No sería la primera vez. Me levanté. Pero recordé que la última vez que le vi, se quejó de falta de dinero y envió al asistente a cobrar algunas notas con que reunir una pequeña cantidad para mí. Quizá hoy estaría en la misma situación. No, no lo haría. ¿No veía que se disponía a trabajar? ¿Tiene usted algo más que decirme?, preguntó. No, dije, procurando dar firmeza a mi voz. ¿Cuándo puedo volver a saber algo? Oh, cuando usted quiera. Dentro de 2 días, por ejemplo. No pude hacer la petición que tenía en los labios. La amabilidad de aquel hombre me parecía ilimitada, y yo debía demostrar que la apreciaba. Antes, morir de hambre. Me marché. Apenas estuve en la calle, sentí de nuevo los ataques del hambre. Me arrepentí de haber abandonado el despacho sin haberle pedido la corona. Saqué del bolsillo la segunda viruta y me la metí en la boca. De nuevo me sentí aliviado. ¿Por qué no había hecho aquello antes? Debería darte vergüenza, me dije en voz alta. ¿Cómo se te ha podido ocurrir la idea de pedir a ese hombre una corona y comprometerlo una vez más? Fui extremadamente duro conmigo mismo y me reproché la descarada idea que había tenido. ¡Caramba! Es lo más innoble que conozco, dije. Asaltar a un hombre y casi arrancarle los ojos, sencillamente porque tú, perro miserable, necesitas una corona. ¡Ea! ¡En marcha! ¡Más aprisa! ¡Más aprisa, vago! ¡Ya te enseñaré yo! Empecé a correr para castigarme, recorriendo al galope una calle tras otra, excitándome con exclamaciones rabiosas
espoleándome furiosamente en silencio cuando quería detenerme. Al llegar a lo alto de la calle de los Saules, me paré, a punto de llorar de rabia por no poder correr más. Temblaba todo mi cuerpo y me dejé caer en una escalinata. ¡Arriba!, me dije. Y para torturarme más, volví a levantarme y me esforcé en permanecer de pie. Me reí de mí mismo y me deleitaba con mi propio agotamiento. Por fin, al cabo de unos minutos, me concedí, con un movimiento de cabeza, permiso para sentarme. Aunque escogí el sitio más incómodo de la gradería. Dios mío, qué bueno era descansar. Me sequé el sudor de mi rostro y respiré el aire fresco a pleno pulmón. ¿Cómo había corrido? Pero no lo lamentaba. Lo tenía bien merecido. ¿Por qué diablos había pensado pedir aquella corona? Ahora tocaba las consecuencias, y comencé a hablarme con dulzura, a amonestarme como podría haberlo hecho una madre. Me sentía cada vez más conmovido, y en mi fatiga y en mi agotamiento me puse a sollozar. Era una pena silenciosa y profunda, un sollozo interior sin una lágrima. Permanecí en el mismo sitio un cuarto de hora o algo más. La gente iba y venía sin molestarme. Niños pequeños jugaban acá y allá a mi alrededor. Un pajarillo cantaba en un árbol, al otro lado de la calle. Un agente se acercó y me dijo: ¿por qué estás sentado aquí? ¿Por qué estoy sentado? Repetí. Porque quiero. Hace media hora que lo observo, dijo. Hace media hora que no se mueve. Aproximadamente, respondí. ¿Algo más que decirme? Me levanté furioso y me marché. Al llegar al mercado me detuve y bajé la mirada al suelo. ¿Por qué quiero? ¿Eso fue lo mejor que pude decir? Debí contestar con voz cansada. Por fatiga, por inanición. Y debí suspirar como un caballo agotado. No sirves ni para fingir. No eres más que un buey. Al llegar al cuartelillo de los bomberos, me paré de nuevo, asaltado por una nueva idea. Hice chasquear mis dedos, a la vez que me echaba a reír, con gran asombro de la gente, y dije: ahora tienes que ir a casa del pastor Levison. Por todos los demonios, sí, irás. Aunque no sea más que para intentarlo. ¿Qué te cuesta? Además, hace muy buen tiempo. Entré en la librería de Pascha. Encontré en el anuario la dirección del pastor Levison y me fui hacia allá. Esta vez la cosa es seria, me dije. No hagas tonterías. ¿Tu conciencia, dices? Nada de tonterías. Eres demasiado pobre para sostener una conciencia. Tienes hambre y vas para un asunto importante. Y además, con prisa. Pero hay que inclinar la cabeza, dar tono a las palabras y hablar melodiosamente. ¿No quieres hacerlo? Entonces te abandono. No daré un paso más. Tenlo por seguro. Bien, mírate. Estás en un estado inquietante. Eres el blanco del Señor de las Tinieblas. Por la noche libras terribles combates con monstruos enormes y silenciosos que son puro horror. Tienes hambre y sed. Anhelas leche y vino, pero no los tienes. Mira a dónde has llegado. Ya no queda aceite en tu lámpara, pero sigues creyendo en la bondad divina, gracias a Dios, y no has perdido la fe. Así que juntas las manos y adoptas un aire de paz. Tanto confías en la bondad divina. En cuanto al demonio, lo odias bajo todas sus formas. Un libro de salmos, eso es distinto. Un libro de salmos como recuerdo. Un pequeño recuerdo que valga un par de coronas. Me paré ante la casa del pastor y leí. El despacho está abierto de 12 a 4. Y ahora nada de tonterías, me dije. Esto se pone serio. Vamos, inclina la cabeza un poco más. Y llamé a la puerta. Quisiera ver al pastor, dije a la criada. Pero me fue imposible mezclar el nombre de Dios en la frase. «Ha salido», contestó. «Ha salido. Ha salido».
Aquello echaba por tierra todo mi plan, trastornaba completamente lo que había pensado decirle. ¿De qué me servía, pues, mi caminata? Bastante había ganado. ¿Es algo importante?, preguntó la criada. No, contesté, nada importante. Pero como hace un tiempo tan hermoso, he querido venir a saludarlo. Estábamos los dos frente a frente. Intencionadamente, saqué pecho para que notara el alfiler que sostenía mi chaqueta. Con la mirada, le rogaba que entendiera el motivo de mi visita. Pero la pobre no comprendió nada. Sí, hace un tiempo delicioso. ¿La señora tampoco está en casa? Sí, pero tiene reuma. Está tendida en el diván, sin poder moverse. ¿Quiere que le dé algún recado? ¿O algo? No, nada de eso. A veces, como ahora, salgo a dar un paseo para hacer un poco de ejercicio. Es muy bueno después de almorzar. Eché a andar. ¿Qué necesidad había de prolongar aquella conversación? Además, comenzaba a sentir vértigos. No había por qué engañarse. Estaba a punto de hundirme del todo. El despacho está abierto de 12 a 4. Había llamado una hora más tarde. El momento de la gracia había pasado. En la plaza del gran mercado me senté en un banco cercano a la iglesia. Dios mío, qué oscuro se me presentaba el porvenir. No tenía fuerzas ni para llorar. En el límite de la tortura, permanecí allí sin oír ni entender nada, inmóvil y hambriento. Me ardía el pecho, produciéndome un escozor muy doloroso. Masticar virutas ya no me servía de nada. Mis mandíbulas estaban cansadas de aquel trabajo estéril y las dejé en reposo. Me di las gracias. Por otra parte, una cáscara de naranja que había cogido del suelo y empezado a masticar me produjo náuseas. Estaba enfermo. Tenía las venas de las muñecas hinchadas y azuladas. Después de todo, ¿por qué había perdido tanto tiempo? ¿A qué correr todo el día de un lado a otro detrás de una corona? ¿Para sostener mi vida unas horas más? ¿No era lo mismo que sucediera lo inevitable un día antes o un día después? Para portarme como un hombre sensato, hubiera debido regresar a casa mucho tiempo antes y acostarme. En aquel momento de lucidez mental, iba a morir. Era el otoño y todo comenzaba a aletargarse. Había ensayado todos los medios, empleado todos los recursos que conocía. Acariciaba sentimentalmente aquella idea, y cada vez que renacía en mí la esperanza de una posible salvación, me revolvía diciendo: «¡Qué loco eres! Ya has comenzado a morir». Había que escribir algunas cartas, ponerlo todo en orden y estar preparado. Me lavaría cuidadosamente y haría mi cama con aseo. Colocaría mi cabeza sobre algunas cuartillas blancas, las más limpias que tuviera. Pondría la colcha verde. La colcha verde. Instantáneamente volví a la realidad. La sangre se me subió a la cabeza y mi corazón latió con fuerza. Me levanté del banco y eché a andar. De nuevo agitó la vida todo mi ser, y obstinadamente acudían a mis labios las mismas palabras. La colcha verde. La colcha verde. Andaba con paso acelerado, como temiendo no llegar a tiempo, y no tardé en hallarme en casa, en mi taller de hojalatero. Sin darme tiempo a reflexionar, fui directo a la cama y empecé a enrollar la colcha de Hans Pauli. Qué desagradable sería que mi brillante idea no pudiera salvarme. Me asaltaron un montón de escrúpulos, pero los aparté de golpe. ¡Al diablo con ellos! Yo no era un santo, ni un pobre virtuoso idiota. Conservaba toda mi razón. Puse la colcha bajo el brazo y me encaminé al número 5 de la calle Stener. Llamé y entré por primera vez en aquella gran sala desconocida. La campanilla de la puerta sonó sobre mi cabeza con una serie de golpes desordenados. De una habitación contigua salió un hombre, masticando, con la boca llena de comida, y se colocó ante el mostrador. «Oh,
¿Puede usted darme media corona por mis gafas? Seguramente las recuperaré dentro de unos días. ¿Son gafas de acero? Sí. No, no puedo. Claro, usted no puede. Perdone, no era más que una broma. Pero traigo una colcha que no me hará falta en algún tiempo. Y he pensado que podría usted quedarse con ella. Desgraciadamente tengo un gran surtido de colchas, contestó. Y cuando la desenrollé, le dirigió una rápida ojeada y gritó: «No, perdone usted, eso no me sirve. He querido enseñarle primero el peor lado», dije. «El otro está bastante mejor». «Oh, no se moleste. No quiero ver más y no le darán por eso ni 10 ore. En ninguna parte». «No, claro que no tiene valor», dije. Pero pensé que podía formar un lote con otra colcha vieja para la almohada. «No, es inútil». «25 ore», dije. «No, no la quiero ni regalada. Esas cosas no entran en mi casa». Recogí la colcha bajo el brazo y volví a mi casa. Una vez allí, hice como si nada hubiese ocurrido. Extendí de nuevo la colcha en la cama, la desarrugué bien, como tenía por costumbre, e intenté hacer desaparecer toda huella de mi última tentativa. Parecía increíble. Necesitaba haber perdido el juicio para decidirme a cometer semejante canallada. Cuanto más pensaba en ello, más increíble me parecía. Debió de ser un acceso de debilidad, un relajamiento de los resortes de mi conciencia, que me había cogido desprevenido. Por otra parte, no me había dejado caer en la trampa. Tuve el presentimiento de que iba por mal camino desde el momento que intenté empeñar ante todo mis gafas. Me regocijé grandemente de no haber tenido ocasión de cometer aquella falta que hubiera manchado las últimas horas de mi vida. Aún volví a la población. Nuevamente me senté en un banco, cerca de la iglesia de El Salvador. Me acurruqué con la barbilla apoyada en el pecho, cansado de la última sobreexcitación. Enfermo y agobiado por el hambre. Pasaba el tiempo. Aún podía permanecer allí una hora larga. Había más luz en la calle que en mi casa. Además, me parecía que el estómago no me atormentaba tanto al aire libre. Y, de todos modos, volvería a casa demasiado pronto. Estaba medio dormido y reflexionaba y sufría cruelmente. Me había metido en la boca un pedacito de madera después de limpiarlo, para tener algo que chupar. Aparte de esto, no hacía ningún movimiento, ni siquiera movía los ojos. Las gentes iban y venían. El ruido de los coches, las pasadas de los caballos y las conversaciones llenaban el ambiente. Siempre podía intentar empeñar los botones. Claro que de nada me serviría, y además no podía con mi alma. Pero bien pensado, para ir a mi casa había de pasar precisamente por la casa de empeños. Por fin me levanté y eché a andar lentamente a pasos cortos. Empezaba a sentir un gran calor por encima de las cejas. La fiebre subía y me apresuré con todas mis fuerzas. Volví a pasar ante la panadería y aún vi el pan. «No, nos paramos aquí», dije con firme resolución. «¿Y si entrara a pedir un poco de pan?». Fue un pensamiento fugaz, como un resplandor. «Bah», rechacé, y volví a andar, pensando en la amarga ironía de mi suerte, porque demasiado sabía que era inútil entrar a pedir en aquella tienda. En el pasaje de los corderos, escuché un murmullo de charla amorosa junto a una puerta. Un poco más adelante, una muchacha se asomaba a la ventana. Caminaba tan despacio y con tal cautela que parecía llevar algo en mente. De pronto, la muchacha salió a la calle. «Hola, ¿qué tal, querido? ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¡Qué cara, Dios me perdone!». Y se alejó apresuradamente. Me paré. ¿Qué tenía mi cara? Había comenzado a morir en realidad. Me toqué las mejillas. Estaba delgado, no era para menos.
Estaba demacrado. ¡Dios mío! Volví a andar a pasos cortos. Nuevamente me detuve. Debía de parecer una calavera, y mis ojos, pronto, se me hundirían en la cabeza. ¿Qué aspecto tendría? ¡Qué ironía del demonio! Desfigurarse por hambre. Otra vez sentí que me invadía la cólera, como la última llamarada, el último espasmo. Dios me ampare. ¿Qué cara? ¿Eh? Poseía una mente única, incomparable en todo el país. Unos puños que, Dios santo, podían aplastar y derribar de un solo golpe a cualquiera de esos hombres del puerto. Y sin embargo, allí estaba, en plena ciudad de cristianía, ayunando hasta perder la figura humana. ¿Era aquello lógico? ¿Tenía sentido? Había hecho todo lo que estaba en mis manos. Me había dejado la vida noche y día, como un pobre caballo de carga. Había estudiado hasta que se me salían los ojos. Había ayunado hasta perder la razón. ¿Y qué demonios tenía a cambio? Nada. Hasta las prostitutas rogaban a Dios que me quitara de en medio. Pero esto se acabó. ¿Me oyes? Se acabó. Aunque el mismísimo diablo se metiera en el camino, esto tenía que terminar. Con una furia creciente, rechinando los dientes al sentirme tan perdido, seguí adelante entre maldiciones y blasfemias, sin importarme la gente que pasaba a mi lado. Volví a torturarme golpeándome la frente contra los faroles, enterrándome las uñas en las palmas, mordiéndome la lengua como un demente mientras hablaba en voz alta y reía, riendo con rabia de mi propia desgracia. Sí, pero ¿qué hacer?, me pregunté al fin. Golpeé el suelo con el pie varias veces, repitiendo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Un caballero pasó en ese momento y con una sonrisa burlona me dijo, «Deberías dejar que te arresten». Le miré. Era uno de esos médicos famosos entre las damas, al que llamaban el duque. Ni siquiera él entendía. Un hombre que conocía, alguien con quien alguna vez había estrechado la mano. Eso me calmó un instante. ¿Detener? Sí, tenía razón. Yo estaba loco. Sentía la locura correr por mi sangre, latir en mi cerebro. Este era el final que me aguardaba. Sí. Seguí andando, lento, sombrío, con la certeza clavada en el pecho. Ya sabía dónde terminaría. Me detuve en seco. Pero no en presidio, me dije. ¡No! Mi voz salió ronca, desgarrada por la angustia. Supliqué, rogué al vacío. Que no me detuvieran, porque si me atrapaban, volverían a llevarme al depósito. Me encerrarían en una celda sombría, sin un rayo de luz. ¡No! Eso no. Todavía quedaban otras salidas que no había intentado. Las probaría. Me impondría ese trabajo. Dedicaría el tiempo que hiciera falta e iría sin descanso de puerta en puerta. Ahí estaba, por ejemplo, Sisler, el comerciante de música. Nunca había ido a su casa. Quizá allí hubiera alguna solución. La idea me pareció tan buena que, otra vez, lloré de emoción. Cualquier cosa, menos que me arresten. ¿Sisler? ¿Y si era una señal de Dios? Su nombre se me había venido a la mente sin razón, y vivía en lo más lejano de la ciudad. Aún así, decidí ir a verle de inmediato. Conocía el camino por haber ido con frecuencia a comprar algo de música. En los buenos tiempos. ¿Le pediría media corona? Quizá le molestase si no le pedía una corona entera. Entré en la tienda y pregunté por el dueño. Me introdujeron en su despacho. Allí estaba sentado, guapo, vestido a la última moda, y examinaba unos papeles. Balbucí una excusa y le expuse mi pretensión, forzado por la necesidad de dirigirme a él. Quizá no tardaría en devolverle el dinero. Cuando recibiera el importe de mi artículo en el periódico, me prestaría un gran servicio.
Hablaba todavía cuando se volvió a su mesa y continuó trabajando. Cuando terminé, me lanzó una mirada con desconfianza. Movió su hermosa cabeza y dijo: no, simplemente, no, ni una explicación, ni una palabra. Mis piernas apenas me sostenían y tuve que apoyarme en la barandilla pulida. Aún así, intentaría una vez más. ¿Por qué habría venido su nombre a mi memoria justo en el barrio de Butterland? Unas punzadas me atravesaron el costado derecho y empecé a sudar. Realmente estoy muy débil, murmuré. Bastante mal, ay. Y seguramente en 48 horas podría devolvérselo, si pudiera ser tan amable. ¿Y por qué viene a mí, buen hombre?, respondió. Para mí es usted simplemente alguien que entra de la calle. Vaya al periódico, donde le conocen. Solo por esta tarde, dije con voz apagada. La redacción ya está cerrada y tengo mucha hambre. Él seguía negando con la cabeza, incluso cuando yo ya tenía la mano en el picaporte. Adiós, dije. No era una señal del Altísimo, pensé, y sonreí con amargura. Si de eso se trata, yo también puedo inventar señales cuando me dé la gana. Me arrastré durante un cuarto de hora, y luego otro, deteniéndome aquí y allá para descansar sobre algún escalón. Con tal de que no me arresten. El miedo a la celda me perseguía sin darme respiro. Cada vez que veía un agente en mi camino, me desviaba por una calle lateral para evitarlo. Vamos a caminar un poco más, me dije, y volveremos a intentar la suerte. Alguna salida debe haber. Era un modesto almacén de mercería, donde nunca había puesto los pies. Solo había un hombre detrás del mostrador. Un despacho interior con una placa de porcelana en la puerta y una larga hilera de tablas. Esperé a que la última cliente hubiera abandonado la tienda. Una joven con 2 hoyuelos. Qué aspecto tan dichoso tenía. No quise impresionarla a mi favor, con mi chaqueta cerrada con un alfiler, y me volví. ¿Desea usted algo?, preguntó el dependiente. ¿Está el dueño? Está de excursión por Jotunheimen, contestó. ¿Tenía usted algo importante para él? Se trata de pedir algunos ore para comer, dije, intentando sonreír. Estoy hambriento y no tengo un cuarto. Entonces está usted tan rico como yo, dijo, y comenzó a colocar paquetes en fila. Oh, no me despide usted. Todavía, dije, y un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. Realmente estoy casi muerto de hambre. Hace ya varios días que no tomo nada. Con toda seriedad, sin decir nada, empezó a sacarse los bolsillos, uno tras otro. ¿No quería creer su palabra? Solamente 5 ore, dije. Le devolveré 10 dentro de unos días. Buen hombre, ¿quiere usted que robe la caja?, preguntó, impaciente. Sí, dije. Tome 5 ore de la caja. No seré yo quien haga eso, contestó y agregó. Y permítame decirle que ya hemos terminado este asunto. Salí, enfermo de hambre y ardiendo de vergüenza. No, esto tenía que terminar. Había llegado demasiado lejos. Durante tantos años, durante tantas horas crueles, había logrado mantenerme en el camino recto. Y de pronto me veía cayendo en la mendicidad más humillante. Había degradado mi pensamiento, llenado mi alma de desesperación, sin avergonzarme de suplicar, incluso de llorar, frente a los comerciantes más modestos, solo para despertar su compasión. ¿Y de qué me sirvió? No estaba igual que antes, sin un trozo de pan que llevarme a la boca. Todo lo que conseguí fue asquearme de mí mismo. Sí, esto debía acabar. No tardarían en cerrar la puerta de mi casa, y tenía que apresurarme si no quería volver a dormir en el depósito. El miedo me prestó fuerzas. No quería dormir en el depósito.
Con el cuerpo doblado y la mano apoyada en el costado izquierdo para calmar un poco las punzadas, me arrastré con la vista fija en el suelo para no tener que saludar a mis conocidos y me apresuré hacia el cuartelillo de los bomberos. A Dios gracias, solo eran las 7 en el reloj de El Salvador y tardarían 3 horas en cerrar la puerta. Qué miedo había pasado. No me quedaba nada por intentar. Había hecho cuanto podía. No haber obtenido nada en todo el día, pensé. Si se lo contara a alguien, no me creería. Y si lo escribiera, dirían que lo he inventado. Nada de ninguna parte. Bah, ya sé qué hacer. Ante todo, no tratar de inspirar piedad. ¡Puf! ¡Qué cosa tan desagradable! Te aseguro que me repugna. Si toda esperanza se ha perdido, bien, que se pierda. Por un momento se me ocurrió. ¿Y si tomaba un puñado de avena de los establos? ¡Qué idea! Un rayo de esperanza. Pero sabía bien que el establo estaba cerrado con llave. Me aferré a mí mismo y emprendí el regreso a casa, avanzando a paso de tortuga. De pronto sentí sed, por primera vez en todo el día, y en el camino busqué una fuente donde saciarla. El mercado de la carne quedaba demasiado lejos, y no quería llamar en una casa particular. Quizá pudiera resistir hasta llegar a mi cuarto. Solo era un cuarto de hora. Además, no estaba seguro de poder retener un sorbo de agua. Mi estómago no toleraba nada. Hasta la saliva que tragaba me provocaba náuseas. Pero los botones. Todavía no había intentado nada con los botones. Me detuve en seco y sonreí. Quizá en ellos estaba la salvación. Mi desgracia no era tan definitiva. Tal vez consiguiera 10 horas. Al día siguiente, otros 10. Y el jueves, me pagarían el artículo en el periódico. Todo podía arreglarse. ¿Cómo había podido olvidarlos? Saqué los botones y los observé mientras reanudaba la marcha. La alegría era tan grande que me nubló la vista. Apenas distinguía el camino. ¿Cómo conocía yo aquel gran sótano? Ese refugio en mis horas más oscuras. Ese vampiro que me chupaba la vida. Uno a uno. Todos mis objetos habían terminado allí. Las pocas cosas que me eran familiares. Mi último libro. En los días de subasta bajaba por simple curiosidad, como espectador, y hasta me consolaba si mis libros terminaban, al menos en buenas manos. Mikkelsen, el actor, se había quedado con mi reloj y casi me sentí orgulloso por ello. Un conocido compró un viejo almanaque donde estaba mi primer ensayo poético, y mi gabán terminó en el taller de un fotógrafo como simple accesorio. Así que no tenía por qué arrepentirme de lo ocurrido. Llevaba los botones preparados en la mano y entré. Mi tío está sentado a su mesa y escribe. No tengo prisa, le dije, ante el temor de que se molestara por mi pretensión. Mi voz tenía un tono tan extrañamente hueco que apenas la reconocí yo mismo, y el corazón me golpeaba como un martillo. Vino hacia mí, sonriendo según su costumbre. Colocó las 2 manos abiertas sobre el mostrador y me miró sin decir nada. Sí, tengo aquí una cosa, y quería preguntarle si encontraría algún empleo para ella. Algo que no hacía más que molestarme en casa, se lo aseguro. Una verdadera calamidad, unos botones. Y bien, ¿qué es eso? ¿Qué clase de botones son? Y acercó sus ojos a mi mano. Si pudiera darme algunos lo que quiera, usted mismo. ¿Por esos botones? Mi tío me miró estupefacto. ¿Por esos botones? Lo justo para comprar un cigarro. Lo que valgan. Pasaba por la puerta y quise saber si podía venderlos. Entonces el viejo usurero se echó a reír y se volvió a su mesa sin agregar una palabra. Me quedé allí plantado. A decir verdad, no había concebido grandes esperanzas. Y,
Sin embargo, creía posible obtener algo. Aquella risa era mi sentencia de muerte. Tampoco serviría de nada intentar ofrecerle mis gafas. Por supuesto, incluiría las gafas en el lote. Es lógico, dije, quitándomelas. Solo por 10 ore, o si quiere, por 5. Ya sabe que no puedo darle nada por sus gafas, respondió mi tío. Ya se lo dije. Pero necesito un sello, murmuré con voz apagada. Ni siquiera puedo enviar las cartas que he escrito. Un sello de 10 o de 5 ore, como usted quiera. Vamos, váyase con Dios y déjeme en paz, dijo, haciendo un gesto con la mano. Está bien, no hablemos más, me dije. Maquinalmente recogí las gafas y los botones y salí. Di las buenas noches y cerré la puerta detrás de mí, como de costumbre. Vaya, que no hay remedio. Me paré en el descansillo de la escalera y miré una vez más los botones. Pensar que no valen nada. Y sin embargo son botones casi nuevos. No puedo comprenderlo. Mientras estaba sumido en estas consideraciones, pasó a mi lado un hombre en dirección al sótano. En su prisa me había tropezado. Nos excusamos los dos y me volví para mirarle. ¿Cómo? ¿Eres tú?, gritó al pie de la escalera. Subió y le reconocí. Dios mío, ¿qué aspecto tienes?, dijo. ¿A qué has venido aquí? Oh, negocios. ¿Bajas tú?, le dije. Sí. ¿Qué has traído? Temblaban mis piernas. Me apoyé en la pared y tendí mi mano abierta con los botones. ¡Diablos!, exclamó. Eso es demasiado. Buenas noches, dije, haciendo ademán de marcharme, porque los sollozos me rompían el pecho. No, espera un momento. ¿Esperar para qué? ¿También él iba a empeñar algo? Tal vez llevaba su anillo de bodas. Quizá había pasado días sin comer. Quizá debía dinero a su patrona. Sí, respondí. Si te das prisa. Claro que sí, dijo, cogiéndome del brazo. Pero escucha lo que te digo. No te creo. Eres un idiota. Mejor baja conmigo. Comprendí lo que pretendía. Y de repente un resto de orgullo me invadió. No puedo. He prometido estar en la calle Bernd Acker a las 7:30 y... ¿A las 7:30? Pues ya son las 8. Mira, llevo el reloj en la mano. Es lo que voy a entregar. Vamos, entra, pecador hambriento. Sacaré al menos 5 coronas para ti. Y me empujó hacia el sótano. Y así, queridos lectores, dejamos esta segunda parte, con más preguntas que respuestas. Si creían que ya habíamos visto lo peor, esperen a la tercera, porque ahí es donde todo se vuelve más intenso. Cuéntenme en los comentarios qué les ha parecido hasta ahora este relato y qué emociones les deja. Me encantaría leerlos y compartir lo que nos provoca esta historia tan peculiar. Gracias por acompañarme una vez más.